Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este rincón donde desentrañamos los misterios y las historias más fascinantes de nuestras celebridades favoritas. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que, les aseguro, los dejará boquiabiertos. El título no miente, existe un secreto de Anne Derzel, una de las actrices más carismáticas y queridas del momento, que fue revelado nada menos que por Kerem Bürsin. Y lo que Kerem dejó escapar, chicos, es algo que honestamente no van a creer. Prepárense porque la verdad detrás de esta enigmática revelación va a cambiar por completo la forma en que ven a Anne. Antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos de esta historia, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de secretos y exclusivas. Ahora sí, agarren sus palomitas y pónganse cómodos, porque lo que viene es pura dinamita. Desde que Anne Derzel y Kerem Bürsin nos regalaron esa química explosiva en pantalla con Love is in the air, el mundo entero quedó prendado no solo de sus personajes, sino de la relación que floreció entre ellos detrás de cámaras. Su romance fue sin duda uno de los más seguidos y comentados de la farándula internacional. Eran la pareja perfecta, talentosos, hermosos, con un sentido del humor contagioso y una conexión que traspasaba la pantalla. Los veíamos en redes sociales, en entrevistas, y siempre transmitían esa chispa genuina que nos hacía creer en el amor. Sin embargo, a pesar de la aparente transparencia y de lo mucho que compartían con sus fans, siempre hay capas, dimensiones ocultas en la vida de las celebridades, especialmente en la de alguien tan expuesta como Anne. Ella, con su sonrisa radiante y su profesionalismo impecable, ha sabido manejar su imagen pública con una gracia envidiable, pero incluso las personalidades más abiertas guardan sus pequeños tesoros. Y es aquí donde entra Kerem. Kerem, con su personalidad desenfadada, su autenticidad y esa tendencia a hablar desde el corazón, a veces con una franqueza que desarma, fue el encargado de descorrer ligeramente el velo sobre uno de esos tesoros. No fue un acto malintencionado, ni una traición a la privacidad de Anne, fue más bien un desliz, una revelación espontánea que surgió del profundo respeto y la admiración que sentía por ella. Imagínense la escena: Kerem estaba en una entrevista, hablando sobre la experiencia de trabajar con Anne, sobre lo que la hacía única, sobre los aspectos que más lo sorprendían de ella. Él, como muchos de nosotros, estaba fascinado por su energía, su dedicación. Pero de repente, en medio de la conversación, cuando le preguntaron qué era lo más inesperado o sorprendente de Anne, algo que el público no conociera, Kerem hizo una pausa. Una pausa un tanto dramática, de esas que anticipan algo importante. Y luego, con una sonrisa enigmática, dejó caer la bomba. No fue sobre un nuevo proyecto, ni sobre una excentricidad, ni siquiera sobre una anécdota divertida en el set. Lo que Kerem reveló fue mucho más profundo, mucho más personal, y lo que es más importante, absolutamente inesperado. Dijo que Anne tenía un mundo secreto, un refugio al que acudía para encontrar paz y expresar su alma de una manera que muy pocos conocían. Y ese mundo secreto no era otro que el arte de la pintura. Pero no estamos hablando de un pasatiempo casual, de pintar por pasar el rato. Kerem describió a Anne como una artista con una sensibilidad y un talento extraordinarios, alguien que en la quietud de su espacio personal, creaba obras de arte cargadas de emoción, profundidad y un simbolismo sorprendente. Él habló de cómo ella transformaba sus sentimientos más íntimos, sus pensamientos más complejos, sus alegrías y sus tristezas en colores y formas sobre el lienzo. Mencionó que ella lo hacía por pura necesidad, por una voz interior que la impulsaba a crear, y no por el reconocimiento o la fama. Y esta es la parte que no creerás: Kerem dijo que para él, la habilidad de Anne con el pincel era tan impresionante como su talento actoral, quizás incluso más reveladora de su verdadera esencia. Describió algunas de sus obras, sin entrar en detalles que violaran su privacidad, pero dejando entrever que no eran paisajes bonitos o retratos sencillos, sino piezas abstractas, a veces surrealistas, otras veces llenas de una energía vibrante, que reflejaban la complejidad de su mente y su espíritu. La revelación de Kerem dejó a todos perplejos. Anne Derzel, la actriz global, la ícono de la moda, la estrella de Instagram, ¿era también una pintora talentosa y apasionada que mantenía este don tan celosamente guardado? Sí. Según Kerem, ella rara vez compartía su arte, ni siquiera con amigos cercanos, porque era una parte demasiado íntima y vulnerable de ella. Era su forma de meditar, de procesar el mundo, de encontrar su centro lejos del torbellino de la fama. Él fue uno de ellos.
Os pocos, quizás el único en ese momento en ver la magnitud de su talento. Y lo que es más impactante es que Kerem no solo lo mencionó, sino que lo hizo con una genuina admiración en sus ojos, una admiración que iba más allá del cariño de pareja. Era el respeto de un artista por otro, la comprensión de lo que significa tener un impulso creativo tan potente y personal. Esta faceta de Hande mantenida en las sombras, nos ofrece una nueva perspectiva de su personalidad. Nos muestra a una mujer con una profundidad insospechada, con una vida interior rica y compleja que va mucho más allá de las portadas de revista y los sets de filmación. Explica quizás su mirada a veces un tanto melancólica, su aprecio por la belleza en todas sus formas, y su capacidad para transmitir emociones tan crudas en sus actuaciones. La pintura es un medio de expresión solitario, introspectivo, y que Hande lo haya elegido como su santuario creativo dice mucho de su necesidad de un espacio donde ser auténtica sin filtros, donde el único crítico sea su propia alma. Pensemos en el peso de la fama, en la constante escrutinio. Para alguien como Hande tener un escape así de personal y ajeno a la opinión pública debe ser un tesoro invaluable. Y Kerem, al revelarlo, no la expuso sino que, en cierto modo, la humanizó aún más. Nos hizo ver que detrás de la figura pública hay una artista sensible, una soñadora que canaliza sus emociones a través de un lenguaje universal como es el arte. La reacción de los fans fue, como era de esperar, una mezcla de sorpresa, asombro y un renovado respeto. Muchos empezaron a especular sobre dónde podrían ver estas obras, otros simplemente admiraron su capacidad para mantener un secreto tan significativo, y otros tantos vieron en ello una prueba más de la conexión profunda que existía entre ella y Kerem, donde él podía ver y apreciar las partes más íntimas y preciosas de su ser. Esto nos lleva a reflexionar sobre las múltiples identidades que a menudo poseen las personas públicas. Creemos conocerlos por lo que vemos en pantalla o en sus redes, pero cada uno de nosotros lleva consigo un universo interior que solo comparte con unos pocos elegidos, o a veces con nadie. El secreto de Hande que Kerem reveló es un recordatorio hermoso de que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdadera riqueza de una persona a menudo reside en aquello que guarda celosamente para sí misma. Es una lección de humildad y una invitación a mirar más allá de la superficie. Así que ahí lo tienen, el secreto de Hande, una faceta artística oculta que Kerem Bürsin nos dejó vislumbrar, y que estoy seguro, la mayoría de ustedes no se esperaba. Es fascinante cómo una simple declaración puede cambiar toda nuestra percepción de alguien a quien admiramos. Hande Erçel no es solo una actriz talentosa y una figura pública encantadora, es también, en la intimidad de su hogar, una artista del pincel, una creadora de mundos y emociones, una mujer con una profundidad que sigue sorprendiéndonos. En resumen, hoy hemos descubierto una dimensión completamente nueva de Hande Erçel, su pasión y talento por la pintura, un secreto celosamente guardado que Kerem Bürsin, con su franqueza característica y su profunda admiración, nos reveló. Esta faceta introspectiva y artística de Hande nos muestra a una mujer con una riqueza interior y una necesidad de expresión personal que va mucho más allá de su exitosa carrera actoral. Realmente nos ha permitido verla con otros ojos, ¿verdad? Gracias a todos por acompañarme en este viaje para desentrañar este sorprendente secreto. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta revelación. ¿Se lo esperaban en absoluto? ¿Cambia de alguna manera su percepción de Hande o su admiración por ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta conocer sus opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha resultado intrigante e informativo, compártanlo con sus amigos para que ellos también se enteren de este secreto tan fascinante y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y revelaciones exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.